Doy la bienvenida a Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Aquí Un gusto poder estamos estar y la gente ya te está escuchando. intentando. Y puedes saludar a la gente si quieres. Ya tenemos aquí a la gente por si quieres ir saludándole. Bueno, bueno, buen día, ¿cómo están? Yo soy, Osvaldo Marcón, soy colega trabajador social. En este momento estamos produciendo esto desde la ciudad de Santa Fe, en Argentina, Sudamérica. Por aquí atravesamos un invierno bastante crudo, todo lo opuesto creo que es lo que le está pasando a ustedes en este momento. Bueno, y estamos tratando de producir, de conversar, bueno, como Gabriel muy bien explicaba, de combinar dos maneras de trabajar o dos aportes que venimos haciendo, y veremos qué sale, ¿no? No tiene por qué salir mal. Veremos qué queda el Twitch y qué quede después la posibilidad de lo que desde cuestión social venimos llamando microtertulias, y que es la idea de hacer una pequeña conversación, de modo tal que sean poquitas ideas que queden, por lo menos en lo que tiene que ver con la micro tertulia, y dejar más bien inquietudes, Gabriel, ¿no? Ujú. A partir de allí, y luego tendremos otros medios de contacto para quien quiera profundizar a partir de esas pequeñas cositas. Así que bueno, buen día para nosotros en Argentina en este momento, son las 10 de la mañana, un poquito más de las 10 de la mañana. Aquí son las 3 de la tarde en España. Yo soy de Talavera de la Reina. Estamos a 33 grados. Supuestamente estamos en temperaturas bajas. Porque lo que ha sido julio se nos instaló aquí un anticiclón y dejó temperaturas muchos días de 42, 43 grados. Y por la noche era infernal dormir. Por eso cuando dice lo del invierno crudo, a lo mejor necesitamos algo de fresco, algo de aire fresco de allí para que a ellos pasamos nosotros algo de calor. Así que nada. Pues Osvaldo, cuando quieras, Bueno, a partir de ahora el directo es tuyo y cuando quieras, como tú quieras organizando, lo vamos haciendo. bueno. Bueno, Gabriel, estamos, bueno, para quienes retomen desde aquí esta pequeña producción con Gabriel Cano de Talavera, el lo comentaba recién, España. Y la verdad es que comenzamos a intercambiar a partir de un interés particular nuestro por una manera de enfocar un aspecto de la profesión que tiene un relativamente poco desarrollo en Argentina, y no por casualidad, sino porque inclusive genera como muchas resistencias. De a poquito ya es como que están las semillas como para que esto vaya cambiando, pero estas resistencias siguen estando. Yo creo que en España también esto está también me refiero al desarrollo y a la par a las resistencias, Gabriel. Soy trabajador social, también licenciado en antropología, tengo una maestría en antropología aplicada, entre otros antecedentes de tu trayectoria curricular. Bueno, y esto que yo les comentaba, te comentaba Gabriel recién, el interés por saber más o menos cómo vienen o venís pensando vos esto bueno, acá se llama mucho clínica de trabajo social, también hay grupos que hablan de socioterapia, o terapia social, ¿no? Estas nominaciones que, como decíamos recién, por acá generó mucha resistencia durante muchas décadas, a la luz de disputas interesantes, loables, que produjeron muchos avances, pero bueno, estamos en este punto en el que hay como de manera minoritaria, pero hay una tentativa de revisar este rechazo, digamos, y poder potenciarlo. Inclusive jurídicamente esto tiene algunos debates. Así que bueno, la idea o el interés, Gabriel, era ver qué estás haciendo vos, qué están haciendo ustedes, cómo lo están viendo en España, por lo menos desde la perspectiva tuya, ¿no? Hemos leído algunos trabajos interesantes. Bueno, yo puedo decir que yo empecé a defender una línea, que era la línea de como que el trabajo social puede hacer terapia, que era la terapia social, y a partir de ahí empecé a investigar y empecé a leer textos y empecé a leer lo que compañeras estaban escribiendo y compañeras por atrás. Estamos hablando de textos de hace casi 100 años en algunos de los casos que hemos ido viendo. Y viendo lo que llamábamos la socioterapia o terapia social. En aquellos momentos para mí no viene a leerlo porque quiero inventar algo, sino que yo estoy trabajando en un centro de gente que sale de la cárcel y yo me veo como con ellos dedico a veces entrevistas de una hora, trabajando con ellos de forma metodológica,
distintos cambios y empieza a utilizar distintas dinámicas que a ellos le van haciendo o se van produciendo cambios a nivel actitudinal, a nivel conductual y a nivel cognitivo, ¿no? Se van haciendo cambios diferentes. Sí que es verdad que desde lejos miro la parte emotiva, posteriormente hago un posgrado desde un corte humanista y cojo la parte más emotiva o emocional. Y en aquellos momentos yo me iba dando cuenta de que el trabajo social que me habían enseñado en la carrera y el que yo veía que hacían muchos compañeros de acompañamiento en procesos de inclusión o digamos de reinserción y aquel también acompañamiento en creación de recursos, pues se queda corto y yo quiero ir un poquito más allá. Y a partir de ahí voy investigando. Estamos hablando del año 2002, pues hasta el 2012 más o menos, esos 10 años que estoy trabajando con distintos proyectos. Cuando llega el 2012, y lo hablo de forma, cómo lo voy trabajando, de forma por tiempo. Cuando llega el 2012, yo me quedo en paro y me atrevo a hacer un gabinete de atención social para hacer lo mismo que hacía con gente que salía de la cárcel, con familias que tienen problemas con la educación de sus hijos. Aplicar el trabajo social, ese que yo creo que se puede hacer, terapia social o socioterapia, para ayudarlos a que ellos vayan cambiando, ellos no yo, vayan cambiando mediante la terapia, y en lo cual en mis canales a veces dejo cómo utilizaba también los juegos de roles para que ellos vieran las situaciones que estaban viviendo y sigo para adelante, ¿no? Con esta forma de trabajar, sigo leyendo, sigo informándome, traigo cosas de antropología, como puede ser la descripción densa de Clifford Geertz, que luego me entero o luego veo que existe algo que todavía no conocía yo, como era la terapia narrativa, que está creada entre un antropólogo, un antropólogo social y un trabajador social. O sea, las terapias narrativas no vienen desde la psicología ni de la psiquiatría, vienen desde la terapia social, desde la antropología social y desde el trabajo social. Bueno, y todo esto que estoy contando así como rollo, pues llega hasta que empiezo a conocer ya aquello del trabajo social clínico y la psicoterapia dentro del trabajo social. Cuestión que sigo investigando. A mí la palabra psicoterapia no me gusta, pienso que terapia social sería lo más acorde a lo que hacemos nosotros, pero entiendo a aquellos que la utilizan o quieren utilizarla, ¿no? Y veo como el trabajo social clínico es una disciplina dentro del trabajo social, del propio trabajo social, que aborda esto que yo estoy hablando de la terapia social. No solo, porque el trabajo social clínico lo que aborda es trabajar con un caso de una persona desde un gabinete o desde una familia, digamos, en todo su espectro, ¿no? En el aspecto de ayudarle a recibir ayuda, en el aspecto de mediación, en el aspecto, digamos, del ambiente, pero donde hace más trabajo es en la psicoterapia o en la terapia social, ¿no? Y a partir de ahí, estas investigaciones llegan a conocer a gente como Jonathan Regalado, gente, compañeros que están creando libros y hasta formaciones. Concluir que Jonathan Regalado en España ya ha creado un máster de trabajo social clínico que se da en una universidad, con lo cual sí que estamos ahí indagando, ¿no? Y con las mismas cojo de referencia a profesores que fueron míos en el 96 hasta el 99 y me empiezan a abrir espectros como Amaya Ituarte, una trabajadora social española que ya en el 1992 hablaba del trabajo social clínico, y esa compañera me abre como James Adam o Mary Richmond ya hablaban del trabajo social clínico o de esta forma clínica de hacer el trabajo social. Con lo cual he ido descubriendo que al final ha habido un problema en algún momento que nos hemos desconectado del trabajo social original y hemos terminado en los despachos creando ayudas, gestionando recursos, y hemos perdido esa parte clínica, ¿no? Con lo cual, para mí es un descubrimiento y una cosa muy bonita, el cual ir conociendo que aquello que yo estaba planteando en el 2002 de hacer terapia con las personas que salían de la cárcel, no es otra cosa que el trabajo social original de aquel 1914 con el libro del diagnóstico social, o aquella gente como James Adam o Hamilton, por ejemplo, Gordon Hamilton, que también hablaba de... Y podía hablar de más compañeras que he ido leyendo y dándote cuenta cómo ya existía, ¿no? Ya existía ese trabajo social clínico, que en algún momento lo hemos perdido. No sabemos si ha sido una lucha entre el trabajo social y otras disciplinas, pero que yo creo que con fuerza
quizá en los últimos 5 o 6 años está viniendo en una gran revisión en todo el mundo, ¿no? No olvidar nunca que el trabajo social clínico generalmente se hace escondido entre otro tipo de formaciones. Por ejemplo, cuando decimos que hacemos trabajo familiar sistémico o sistémico familiar, no es otra cosa que trabajo social clínico. Es hacer terapia social desde un modelo sistémico en la familia. O cuando hablamos de terapia gestal, no es otra cosa que trabajo social clínico desde una metodología concreta que es la gestal. Y así podríamos estar hablando mucho tiempo. Es más, hay un libro que a mí siempre me gustó, que es el libro de la terapia social, la entrevista de Teresa Rosell, una trabajadora social española, en la cual habla de cómo hacer la entrevista y en la mitad del libro habla de cómo se debe aplicar el psicoanálisis dentro de una entrevista. Si tú aplicas el psicoanálisis, que es terapia pura, estás haciendo trabajo social clínico, ¿no? Quizás nos daba miedo a veces poner ese nombre, por lo que tú has dicho, Osvaldo, en cual hay cosas legales por detrás, denuncias o sentimiento de que estamos invadiendo el espacio de otras disciplinas, ¿no? Y quizá ahora no nos está dando miedo pegar el salto fuerte y empezar a reclamar lo que ya hacíamos o que veníamos haciendo desde los principios. Y perdón que me he enrollado mucho en la contestación. No, 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 al contrario. Eh, no, no es mucho, es una síntesis excelente. La verdad que es llamativo, eh, son llamativos los puntos de coincidencia, ¿no? A tanta distancia, esto de las resistencias que yo te mencionaba al principio, que bueno, no las presentas de esa manera, pero sí, pero pareciera ser que significan algo bastante parecido. Y cómo es esto de la negación de los orígenes de la profesión, cómo es que hay ahí algo bueno, investigación mediante, yo supongo que a futuro podremos ir viendo qué fue lo que sucedió ahí en el medio, que terminamos leyendo, ¿no? Acá en Latinoamérica tenemos algunas hipótesis respecto de por dónde fue la cosa. En Chile hay también un desarrollo importante, inclusive están trabajando, lanzando ya casi una maestría en trabajo social clínico. En Colombia, en Latinoamérica también en trabajo social sistémico, que es lo que voy a decir, bueno, es una manera de hacer trabajo social clínico. Pero el plano legal sigue siendo un obstáculo, ¿no? ¿Ustedes en España tienen algún tipo de disputa por ejemplo, con la psicología, que por ahí es el campo profesional con el que acá podemos tener alguna disputa más importante? Pues mira, Jonathan Regalado en su libro del trabajo social clínico es posible, habla de cómo el colegio, el Consejo General de Psicología instó a la universidad donde él estaba haciendo el máster a que dejara de cursar el máster, ¿vale? A lo cual se pidió que nuestro consejo me diera por medio. Y bueno, al final él tuvo que cambiar de universidad, explica, y lo hace en otra universidad, pero ya se ha dejado ese espacio libre. Nuestro Consejo General del Trabajo Social eh, siempre ha apoyado los trabajos de Amaya Ituarte y otros compañeros, pero hasta hace muy poquito, hasta hace unos 6 meses, no ha sacado un comunicado donde ha dicho el trabajo social clínico es una función dentro del trabajo social. O sea, sí, dentro del trabajo social. O sea, es una forma de trabajar que tenemos que tener aquí. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un pulso ahí que todavía nos queda largo de tiempo, ¿no? Hay compañeras que, en cierto modo, ha habido colegios que se han echado encima, ¿no? Y a mí muchas veces sí que me han comentado cómo que anuncias esto y yo le he dicho, mira, soy diplomado en trabajo social, tengo un curso de posgrado de grupos de ayuda mutua donde me pone como terapeuta, ¿vale? Que me he formado. Me he creado un montón de trabajos como la entrevista motivacional, como la entrevista dentro del psicoanálisis, que he ido formándome en pequeñas cosas y luego lo que yo hago es terapia social. Yo no trabajo con la persona en sus problemas psicológicos. Yo hablo con la persona en sus problemas sociales. Cómo esa persona se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con su puesto de trabajo, con su familia, cómo siente. El sentir no es de la psicología, el sentir es de todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, muchas veces quizás estamos esperando que alguien algún día nos lleve a juicio y en el juicio poder demostrar todo Sí. esto porque con una sentencia firme ya habríamos ganado. Porque podríamos demostrar claramente que nosotros podemos hacer esto. Pero con todo eso ha habido compañeras que han sido en redes sociales, pues bueno, al final,
Pues igual que nosotros, como trabajadores sociales, a veces hemos instado o hemos trabajado para que los educadores sociales, en este caso en España, pues no nos quitaran cosas que estaba haciendo el trabajo social, ¿no? Y al final hemos tenido que ir a juicio. Me acuerdo en el caso en España del diagnóstico social o el diagnóstico socioeconómico, como que es una cuestión clara del trabajo social y cómo se ha tenido que defender en juicio para decir, no, esto solo lo pueden hacer los trabajadores sociales. Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que la terapia psicológica solo lo pueden hacer aquellas personas que estén habilitadas o hayan estudiado psicología o hayan estudiado trabajo social y un máster o un doctorado en psicología. O sea, quiere decir que no solo es desde la psicología, sino que tú puedes estudiar otras carreras y luego ir formándote. Por ejemplo, puedes hacer un máster de 2 años de terapia psicológica o terapia, o técnico en psicoterapia, con lo cual ya estarías habilitado para poder hacer psicoterapia, porque te has formado, ¿vale? Entonces, esto no es solo de la psicología, sino que hay que formarse para hacer un tipo de cuestiones. Ujú, ujú, ujú. Bien, bien. Punto que acá en Argentina, esta diferencia que vos haces entre terapia psicológica y y terapia social, por ejemplo, en términos de utilización de categorías, acá se habla de psicoterapia para identificar en esta discusión pequeña, pequeña en cantidad de profesionales involucrados, para diferenciar lo que es la terapia psicológica, a la cual se la denomina psicoterapia, de la terapia que podemos hacer los trabajadores sociales, Ujú. que es la que vos muy bien identificás. Ahora, dos comentarios, digamos, una para encuadrar para quienes están siguiendo o van a retomar después. Nosotros hemos limitado la entrevista de la microtertulia, así que en cualquier momento se nos puede llegar a terminar y vos vas a seguir con Twitch. Una última pregunta, Gabriel, con respecto a la discusión sobre la causalidad de este tipo de problemáticas. No digamos problemáticas sí, psicológicas, porque si no ya encuadramos en un lugar en particular, ¿no? Pero hay siempre en relación a esto alguna discusión que tiene que ver con la génesis del problema frente al que estamos. Respecto de eso, inclusive dentro del propio campo de la psicología, ¿no? La psicología social postula que el origen de tal o cual patología, si aceptamos que las patologías existen, son psicológicas y las ponen en un lugar, pero determinadas líneas de la psicología social lo ubican en lo social. Por ejemplo, eh, en Argentina tiene mucho desarrollo la psicología social de Pichon Rivière, para quien el origen del problema está en lo vincular, ¿no? Y esto tiene toda una concepción. La noción de causalidad sistémica también es una concepción totalmente distinta, distinta de otras causalidades más positivistas, por darle un nombre. En tu manera de ver la terapia social, ¿cómo pensás esta cuestión de la causalidad? Pues mira, yo parto de la parte que, o sea, parto de la parte, perdón, parto de la opinión que hay una cosa que es la salud social que nunca hablamos de ella, ¿no? Es decir, siempre nos centramos en la salud biológica, la que es de nuestro cuerpo, las respuestas que nuestro cuerpo está dando ante cuestiones externas que quieren entrar dentro, ya sea que nos golpeemos, ya sea que entre un virus, como es la pandemia ahora. Entonces, la respuesta biológica o la salud biológica. Luego tenemos la salud mental o salud psicológica, que tiene que ver todo con, digamos, la parte esta de nuestro cerebro, de cómo pensamos, cómo sentimos, la información que podemos tener dentro del cerebro, ¿no? Con lo cual puede haber enfermedades o cosas como la ansiedad, perdón por la garganta, pues estoy yendo agua, o como puede ser, digamos, una depresión, tipo de trastornos, o puede ser una enfermedad mental, como puede ser, digamos, lo llamo mismo, una esquizofrenia, ¿no? Que puede ser mucho más biológica, que sí que tiene un sentido más biológico más que esta parte. Pero hay una parte que es la salud social que nadie habla de ella, ¿no? O sea, muchísima gente que termina estando en depresión es porque ha tenido unos niveles de estrés muy altos debido a las circunstancias que tenía, ¿no? Decía, ¿por qué tiene el nivel de estrés alto? Pues porque cobra poco sueldo, porque tiene problemas con su hijo, porque está a punto de que le despidan, porque puede ser que le echen de su casa. Todo ese nivel de estrés que tiene esa persona termina a un nivel de ansiedad muy grande y termina en una depresión. Cuando llega la depresión decimos que es enfermedad mental. Bueno, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué esta persona en un momento determinado ha empezado a tener ese desarrollo?
En esa salud social que estamos hablando es mucho más amplia que lo que hemos hablado antes de la salud mental y la salud biológica. Porque me explico, cuando las personas tienen accidentes de tráfico, accidentes laborales, muchas veces esos accidentes laborales se ven en situaciones donde hay pobreza y no hay las medidas de seguridad necesarias. Estamos hablando que la salud social está haciendo el dolor de la salud física, ¿no? Pero vemos como mucha gente tiene depresiones, ansiedad, muchos problemas de salud mental debido al entorno social. Un estudiante que tiene una presión grande, que le están, presionando para que saque siempre 10, para que saque unas buenas matrículas, termina toda su universidad, unos grandes estudios, y cuando llega la hora de encontrar trabajo, no encuentra trabajo. Y empieza a tener unos niveles de ansiedad muy grandes porque se ve frustrado. Todo eso tiene que ver con lo social, porque no hay una oportunidad para él, para que él pueda trabajar. Si él hubiera encontrado un puesto de trabajo, o si la sociedad no le hubiera exigido tanto, nosotros, esas personas no tendrían ese problema de salud. Ahí es donde voy, ¿no? Para mí esa es la parte. Existen muchos espacios estructurales dentro de una sociedad que hacen que tengamos estos problemas. Los problemas migratorios que estamos viendo, cómo la gente abandona sus países debido a las guerras, debido a la hambruna, todo eso es social y de ahí derivarían luego a muchos problemas. Cuando estudiaba antropología, leía como Nancy Sapir-Whorf hablaba de una enfermedad en Brasil, que ella terminaba diciendo, esta enfermedad la llamaban el nervoso, que eran los niños que estaban muy nervosos, de nervios, ¿no? Que tenían problemas de nervios. Ella le dictaminó que al final el problema que tenían es que no comían, que tenían hambre, que tenían desnutrición, y todo ese tipo de problemas sociales terminaban en enfermedades que se catalogaban desde la salud biológica, con lo cual nos estábamos dando cuenta de que todos estos problemas, la gran mayoría, parten de un lugar social. Y ahí es donde tiene que estar el trabajo social con la clínica, ayudando, porque la clínica no es solo la terapia individual a la familia o a la persona en su entorno, eso es su contexto. Que esto sí que lo dicen muy bien los autores cuando hablan en su proceso subjetivo, cómo la persona vive y cómo lo percibe. Si la persona percibe su entorno, no es que vive en una chabola en medio de la pobreza, no, es que percibe que está viviendo en una chabola en medio de la pobreza. Y el trabajo social, a diferencia de la psicología, ojo, compañeros psicólogos y psicólogas, os tengo un aprecio, trabajo con compañeros que son psicólogos y son muy buenos, no quito una cosa para la otra, perdón. Ellos nunca miran esos contextos, ellos trabajan con la persona. Y nosotros decimos, ¿y si es el contexto lo que hay que modificar para que la persona esté bien? Modifiquemos el contexto. ¿Y si lo que hay que hacer es que la persona modifique su contexto? Nosotros buscamos ese tipo de circunstancias diferentes para poder llegar, a solucionar estos problemas. Bien. Bueno, sí, la verdad que sí, comparto 100% que trabajamos que en trabajo social trabajamos con subjetividades. Y con respecto a esto, a lo que vos muy bien sintetizás, solemos utilizar por aquí este ejemplo famoso para el suicidio, ¿no? Si uno toma las primeras explicaciones que intenta dar Freud, principio del siglo pasado, aunque Freud es en realidad quizás uno de los que empiezan a aportar al desarrollo de la psicología social, bueno, también tenemos al propio Durkheim, que más o menos en la misma época explica el suicidio desde una perspectiva totalmente distinta, que es una perspectiva social y que es la que vos estás planteando. Así que sí, acordamos. Estamos de acuerdo. Traer estos dos grandes autores, decir que ellos dos revolucionaron sus disciplinas, ¿no? Y como antes de Freud, que a veces se le tiene muy denostado, antes de Freud no existía lo que era la terapia psicológica, sino que Freud es el primero que empieza a hacer terapia psicológica y revoluciona la psicología, lo cual era psiquiátrico. Él era psiquiatra, él era médico psiquiatra, no era psicólogo. Y cómo modifica todo, es decir, que eso fue los cambios que necesitamos en el trabajo social también, ¿no? Que empecemos a apostar por ellos y verás cómo haremos esos cambios. Sí, yo te mencionaba a Pichon Rivière, que tiene mucho desarrollo en Argentina, él no es argentino de origen, pero él también viene del campo de la biología y de la psiquiatría, ¿no? Se pasa al psicoanálisis más bien freudiano, y luego desarrolla la idea de la psicología social, ¿no? Y esas transformaciones, sí, creo que sí. Y sin olvidar que
el grupo operativo, que es de donde él defiende el trabajo, el Pichón sí. Rivière, eh, es un potente, para mí, es una potente terapia de hacer, de ayudar a las personas y que lo tenemos denostado, no se utiliza mucho, o sea, no se le da el empuje que tiene y a mí me gusta mucho como él plantea el ECRO, ¿no? El espacio, ay, Sí. sí, hay, no sé qué, referencial Esquema operativo, conceptual, eso, conceptual, exactamente. referencial operativo, ¿no? Es decir, ahí está hablando de lo que yo Ujú, he dicho antes, ¿no? La persona no es solo la persona, ujú, es todo su mundo, todo, ¿no? Que hay que definirlo todo. ujú. Gabriel, hasta aquí vamos dejando de ocupar el tiempo de tu Twitch para producir la micro tertulia. Ujú, Inclusive porque la licencia que tenemos habilitada para esto se nos va terminando. Así que ujú. seguimos conectados aquí, yo escuchándote, escuchando, compartiendo hasta donde se pueda. Pero muchísimas gracias y seguimos conectados. Cuando editemos esta partecita, vamos a colocar algún medio de contacto o Ujú. inclusive el medio de contacto para seguirte por redes, ¿sí? Sí, yo en estos 7 minutos que tenemos hasta que se corte y luego ya pues seguiría un poquito solo, quería preguntarte, Osvaldo, ¿cómo ves tú la divulgación del trabajo social en redes sociales, ¿no? Hemos pasado en una producción del trabajo social en libros y todos leíamos muchos libros y ahora tenemos la opción de poder hacer esta divulgación del trabajo social por medio de charlas, por medio de pequeños vídeos como tú estás haciendo en tu propio canal y a partir de ahí, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Tú crees que el trabajo social estamos madurando para unirnos a esto de las nuevas tecnologías y hacer divulgación o nos está costando o estamos muy anquilosados? Yo creo, es muy interesante, porque justamente estamos trabajando en un posgrado acá y una de las cátedras es trabajo social digital. Y hemos tenido algunos trabajos también con algunas con colegas y compatriotas tuyas. Yo creo que estamos madurando, pero que como todo proceso de maduración está siendo doloroso. Nos está costando mucho. Eh, Esto yo creo que no es solo efecto de la pandemia. Yo recuerdo haber tenido algunos debates muchos años antes de la pandemia, cuando todavía inclusive no había todo el desarrollo tecnológico que teníamos con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero teníamos, yo creo que sigue pesando mucho en nuestra profesión, esta idea del cara a cara. No, no digo que no deba pesar, pero digo que el cara a cara no siempre es cara a cara, ¿no? Uno cree que porque uno está frente al otro físicamente, está realmente frente al otro genuino, que realmente se está comunicando con el otro y que el otro se está comunicando conmigo en cualquier situación espontánea, si queremos, o en situaciones profesionales. Y yo creo que no, yo suelo decir, a veces de manera que yo entiendo que suele ser un poco agresiva, no es cara a cara, sino que es careta a careta, porque nosotros somos según la circunstancia, ¿no? Somos en lo social y si somos eso, cada entrevista es una situación distinta y allí actuamos un papel. Esto no nos hace menos sincero, no nos hace corrupto, no, no es esto, no me estoy refiriendo a esto, sino que somos de una manera particular y yo creo que cuando lo hacemos a través de las redes, somos de otras maneras, pero de maneras que tienen la posibilidad de ser tan eficaces como las otras maneras. Menos desarrolladas, eso sí, pero con toda una serie de virtudes que tiene que ser, como esto, por ejemplo, ¿no? Poder estar a tantos miles de kilómetros de distancia ahora conversando sobre esto, poder intercambiar en pocos minutos cosas que antes con el papel, hoy con el papel, eh, no se puede hacer. Yo creo que esto también tiene impactos cada vez más sobre directamente las intervenciones profesionales, cosas que antes no se podía hacer y hoy se puede hacer. Bueno, vos estás muy vinculado al campo de la antropología, pero ves que en los últimos años también hay mucho trabajo de etnografía digital, ¿no? Tiene otras nominaciones, mucha investigación que se hace tanto para investigar problemáticas que surgen en el propio campo digital, como hacerlo instrumentalmente, utilizar la tecnología para investigar problemáticas que son oriundas de otro campo que no es el campo digital. Yo creo que a todo esto hay que abrirle las puertas, como la propia sistémica se lo abrió. eh, a ver,
yo siempre suelo decir, hay textos que uno no discutiría y que son cartas, ¿no? Las cartas entre Freud y Einstein, por ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no, pero se hicieron a distancia y por escrito, en papel, ¿no? Que es otra cosa, pero tiene más limitaciones que esto que estamos haciendo ahora. Inclusive hay algunos laboratorios, en Argentina hay trabajos interesantes. Bueno, todos sabemos que hace muchos años se viene estudiando la gestualidad presencial, digamos, del cara a cara, ¿no? El cara a cara físico. Bueno, ya se está estudiando esa gestualidad, pero por esta vía, ¿no? Y yo creo que no podemos, digamos, por resistencias, en algunos casos ideológicas, eh, seguir resistiendo a esto. Es decir, yo entiendo que todo cambio tan profundo, por la propia naturaleza del cambio social, provoca resistencias. Pero yo creo que ya es hora de dejar de resistir tanto esto, hacer que sea menos doloroso y poder hacer lugar a esto, que no va a reemplazar lo otro. Y yo insisto con esto siempre, no es que lo virtual reemplace lo presencial, es otra cosa, pero yo creo que hay que hacerle lugar a esa otra concepción, sea tanto para la producción académica como para la intervención profesional, como para esto que estamos haciendo ahora, o tantas otras Yo creo que posibilidades que tenemos. yo me diría que para lo que es la producción académica o la investigación y para lo que es la intervención, yo creo que ya está, ¿no? Ya ha llegado, yo creo que ahí somos muchos compañeros. Yo hago supervisión a distancia, compañeros y compañeras, nos conectamos con videollamada y hacemos supervisión y hemos hecho formaciones y demás. A mí lo que me preocupa un poquito es cómo muchas ciencias se están utilizando los canales de YouTube, de Twitch y demás para poder hacer divulgación, poder que el trabajo social se abra a la ciudadanía. O sea, como por ejemplo ahora mismo yo a un padre o a una madre que está educando a sus hijos le pueda dar nociones para poder ayudarles. Eso desde otras disciplinas ya se están haciendo y a nosotros nos está costando mucho. Y aunque nos queda un minuto y pico, quizá puede ser porque esa genealogía o ese partir de donde vamos nosotros, que siempre trabajamos con las personas pobres y pensamos que no van a acceder a las nuevas tecnologías. Te lo lanzo como pregunta, aunque nos quede este minuto que se nos va a cortar y nos vamos a quedar con Sí, las sí, ganas. ya sabemos que se nos va a cortar en cualquier momento, ¿no? Pero yo rápidamente, yo creo que este acceso a las nuevas tecnologías tiene que ser reconocido como derecho humano. Lo es porque el acceso a la información es derecho humano. Entonces yo creo que no nos podemos permitir decir que más vale satisfacer otras necesidades más urgentes que estas. Yo creo que estas son tan urgentes como las más urgentes y tenemos que trabajar en eso. Yo creo que a cualquier rincón del mundo tenemos que poder llegar por esta vía, del modo en que en algún momento pudimos llegar vía carta de papel a través del correo tradicional, ¿no? Eh, por supuesto que esto abre toda una serie de cuestiones y nos estamos apurando como para quedarnos con esta idea al menos eh, abrochadita y cerradita, pero yo creo que no nos podemos permitir, por miedo, a veces por la propia resistencia que, a veces generacionalmente, a veces por profesión, las dificultades. Hoy se cortó. Lo siento, un segundito, ahora vengo.